El grito de mi tía resonó en la catedral como un trueno en plena misa, congelando a todos los invitados en sus bancos de madera tallada. Debes casarte con mi hija. No con esa puta impostora, es tu destino. Por la sangre de tu padre. Mi respuesta fue un cuchillo invisible que cortó el velo de la hipocresía familiar. Saqué el anillo de mi bolsillo y lo lancé al altar, declarando ante Dios y los hombres que esa boda no era más que el principio de mi venganza. Una que había planeado durante años en las sombras de Sevilla. En ese instante, el mundo se partió en dos, el de los traidores, que creían en su impunidad, y el mío, forjado en el fuego de la pérdida y la rabia contenida. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que la familia es una jaula dorada con púas ocultas, sabrás de qué hablo. Nací en el corazón de Sevilla, en un barrio obrero donde el Guadalquivir lame las orillas como un viejo amante traicionado, y crecí entre el olor a azahar y el eco de flamenco que sale de las tabernas al anochecer. Mi padre, Antonio, era un hombre de manos callosas. Un carpintero que tallaba muebles para las familias adineradas del casco antiguo, soñando con dejarme un legado más grande que su taller polvoriento. Mi madre, Isabel, era la luz de su vida, una maestra de escuela con ojos verdes que leían almas como si fueran libros abiertos. Juntos, construyeron una vida modesta pero honesta, hasta que la sombra de mi tía Carmen se cernió sobre nosotros. Carmen era la hermana mayor de mi padre, una mujer de curvas pronunciadas y lengua afilada, que se había casado con un empresario textil de Triana, el tío Ramón, un tipo corpulento con bigote encerado y deudas que olían a humo de cigarro barato. Siempre la vi como la oveja negra, envidiosa de la felicidad ajena, siempre murmurando sobre lo que merecía en lugar de lo que ganaba con sudor. Pero en 1995, cuando yo tenía 10 años, todo cambió. Mi padre cayó enfermo, un cáncer de pulmón que lo devoró como un lobo hambriento. Y en su lecho de muerte, con la piel amarillenta pegada a los huesos, me susurró un secreto que me marcó como una cicatriz invisible. Javi, cuida de tu madre. Carmen. Ella quiere el taller. No la dejes. Y recuerda, la sangre no siempre une, a veces ahoga. No entendí del todo entonces, pero los años me lo revelaron con crueldad. Mi padre murió en una noche de Semana Santa, con el tambor de las procesiones retumbando fuera como un corazón acelerado. El entierro fue un circo, Carmen llorando desconsolada, Ramón contando monedas en el bolsillo, y mi madre, rota, firmando papeles que yo era demasiado joven para cuestionar. El taller pasó a manos de la familia, pero Carmen lo administró por el bien de todos. Como dijo. Pronto, los pedidos se evaporaron. Los proveedores cobraban deudas ficticias. Y en menos de un año, el negocio que mi padre había construido con décadas de astillas en Las Palmas se vendió a un precio de saldo a un competidor de Córdoba. Mi madre, ahogada en deudas médicas y el peso de la viudez, se hundió en una depresión que la llevó a tragar pastillas una madrugada de 1997. La encontré fría en la cocina, con una nota que decía: perdóname, hijo. No puedo más con esta traición. A los 12 años, enterré a mi segunda madre. El mundo se volvió gris, como el humo de las chimeneas de las fábricas de Triana. Carmen, por supuesto, fue la tía compasiva que organizó el funeral, que me llevó a su casa para no estar solo. Allí conocí a su hija, Lucía, una niña de 14 años con rizos negros y ojos que brillaban como el Guadalquivir al sol, que me abrazaba con una calidez que contrastaba con el frío de mi tía. Seremos familia ahora, Javier, me dijo Carmen, mientras Ramón asentía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero yo veía las grietas, las discusiones a medianoche sobre el dinero del taller, los documentos falsos que Carmen firmaba en nombre de mi madre ausente. Fue entonces cuando juré, en silencio, que pagaría. No con puños, sino con paciencia,
como el vino que envejece en las bodegas de Jerez. Los años pasaron como el tapeo en las ferias, rápidos, sabrosos, pero dejando un regusto amargo. Me crié en casa de Carmen, trabajando de aprendiz en una panadería para pagar mis estudios. Lucía y yo crecimos como hermanos, compartiendo confidencias bajo los naranjos del patio, robando besos torpes en las noches de verano cuando Ramón roncaba como un toro. Ella era mi refugio inteligente, con una risa que ahuyentaba fantasmas, estudiando Derecho en la Universidad de Sevilla mientras yo me formaba en arquitectura, soñando con reconstruir lo que habían destruido. Pero el amor se enredó en la sangre. A los 25. Nos confesamos, te quiero, Javi, más que a un hermano. Y así empezó nuestra historia. Un romance prohibido por las convenciones, pero alimentado por la necesidad mutua de escapar. Carmen lo descubrió un año después, en una cena familiar donde el gazpacho se enfrió como el ambiente. Sois unos depravados, Lucía. Él es tu primo. Esto es un pecado, gritó, blandiendo la cruz de plata que colgaba de su cuello. Ramón se limitó a reír, bebiendo vino tinto hasta el amanecer. Pero en privado, Carmen me amenazó: si sigues con ella, te arruinaré como a tu padre. El taller fue solo el principio. Tengo pruebas de que tu madre falsificó documentos para quedarse con la herencia. Mentira, por supuesto. Yo ya había investigado años revolviendo archivos en el registro mercantil, hablando con abogados de barrio que me debían favores por pains calientes. Carmen había forjado la firma de mi madre para vender el taller, embolsándose el dinero para pagar deudas de juego de Ramón. Era una ladrona, una usurpadora que había matado indirectamente a mi familia por codicia. Aún así, amaba a Lucía. Nos fugamos a Madrid por un tiempo, viviendo de trabajos precarios en un piso compartido en Malasaña, donde el pulso de la ciudad nos hacía olvidar las raíces sevillanas. Pero el lazo familiar tira fuerte, como las procesiones de la Virgen de la Macarena. Lucía anhelaba reconciliarse: mi madre es dura, pero te quiere a su manera. Volvamos, Javi. Hagamos las paces. Yo cedí, no por debilidad, sino por estrategia. Regresamos a Sevilla en 2015, y propuse matrimonio a Lucía en el puente de Triana, bajo la luz de las farolas que bailaban en el río. Ella dijo sí con lágrimas, y planeamos la boda en la Catedral de Sevilla. Un sueño romántico que enmascaraba mi plan maestro. La venganza no era un arrebato, era una sinfonía. Durante años, había reunido pruebas, copias de documentos falsificados, testimonios de proveedores estafados, incluso grabaciones de Carmen jactándose en una fiesta de cómo salvó a la familia de la ineptitud de Antonio. Todo guardado en una caja fuerte en un banco de la Plaza de España. La boda sería el escenario perfecto, con toda la familia presente, tíos, primos, hasta el obispo emérito que Carmen había sobornado para oficiar. Expondría la verdad en el momento más humillante. No por crueldad gratuita, sino por justicia poética. Que el altar, símbolo de unión, se convirtiera en patíbulo de mentiras. Pero el destino, ese cabrón con sombrero cordobés, tenía otros planes. 2 semanas antes de la boda, recibí una llamada anónima: Javier, si vas adelante con esto, Lucía pagará el precio. Pregúntale por el collar de tu madre. El collar, una gargantilla de perlas que Isabel llevaba en su funeral, desaparecida desde entonces. Confronté a Lucía esa noche, en nuestro apartamento con vistas al Alcázar. Ella palideció. Sus ojos, esos ojos que amaba, se llenaron de pánico. No es lo que piensas, Javi. Mi madre me lo dio para venderlo y pagar tus estudios. Era un secreto, para ayudarte. Mentira. El collar valía una fortuna, lo había empeñado Carmen para un viaje a Marbella. Lucía lo sabía, y lo había encubierto.
El primer corte en mi corazón, la mujer que amaba. Cómplice involuntaria de la traidora. Aún así, seguí adelante. El día de la boda amaneció radiante, con el sol sevillano bañando las torres de la Giralda como oro líquido. La catedral bullía de flores blancas y murmullos expectantes. Mi mejor amigo, Miguel del Trungian, el tipo pragmático que me había aconsejado deja el pasado. Vive el presente. Me ajustó la corbata en la sacristía. Estás pálido, cabrón. Seguro que no cancelas. Sonreí, ocultando el nudo en la garganta. Hoy termina todo, Miguel. Para bien o para mal. Y entonces, él gritó. Mi tía Carmen, vestida de negro como una viuda flamenca, irrumpió por la nave central justo cuando el órgano entonaba la marcha nupcial. Lucía ya estaba al altar, radiante en su vestido de encaje, pero yo me detuve a mitad del pasillo. Para esta farsa, aulló Carmen, su voz rebotando en las vidrieras como un eco de infierno. Debes casarte con mi hija. Javier, Lucía es tu media hermana, por la sangre de tu padre, que yo llevo en mis venas también. El silencio fue un vacío absoluto. Lucía se tambaleó, el velo cayendo como una lágrima. Yo sentí el mundo inclinarse. El suelo de mármol convirtiéndose en erines movedizas. El secreto estalló como una bomba de relojería en la catedral. Y yo, Javier Ruiz, me convertí en el epicentro de un terremoto familiar que nadie vio venir. Mi tía Carmen, con el rostro congestionado por la bilis de años de rencor, avanzó hacia el altar blandiendo un sobre amarillento, como si fuera la espada de un matador en la maestranza. Antonio tuvo una aventura conmigo. Javier, Lucía es su hija. ¿Tu hermana? ¿Cómo puedes profanar esto con incesto? Los invitados primos lejanos de dos hermanas, amigos de la universidad, hasta el florista que había adornado el pasillo con rosas de Córdoba se giraron en un oleaje de susurros y cruces de señas. El obispo, un hombre octogenario con sotana impecable, se atragantó con su propia saliva, mientras Lucía se aferraba al ramo como a un salvavidas, sus ojos suplicantes clavados en mí. Mi respuesta no fue un balbuceo de shock, sino un rugido calculado que cortó el aire como un silbido de bala. Mentira, otra de tus falsedades, Carmen, para robarme lo último que me queda. Lancé el anillo al suelo, donde rodó hasta los pies del crucifijo de madera tallada, y saqué de mi chaqueta el dossier que había preparado, copias de análisis de ADN que yo mismo había falsificado o no. Espera, eran reales, pero manipulados en su interpretación para este momento. No, déjame ser honesto en esta confesión que escribo bajo la luz mortecina de mi celda. En ese instante, perdí el control. El plan era exponer sus fraudes financieros, no desenterrar tumbas emocionales. Pero el pánico de Lucía, su grito ahogado «mamá», no, me empujó al abismo. Retrocedamos, porque esta historia no es solo el clímax, es el veneno que se filtra gota a gota. Después del grito de Carmen, el caos se desató como una riada del Guadalquivir en invierno. Invitados huyendo por las puertas laterales, el órgano callando en un gemido disonante. Y Miguel, mi leal Miguel, interponiéndose entre Carmen y yo con los brazos en cruz. Basta, todos, esto es una boda, no un juicio. Pero el juicio ya había empezado en mi mente, años atrás, cuando descubrí la primera grieta en la armadura de mi tía. Tras la muerte de mi madre, Carmen me acogió. Sí, pero con condiciones invisibles. Me matriculó en un colegio público decente. Me daba ropa de segunda mano de Lucía. Y a cambio, yo callaba sobre las noches en que oía a Ramón gritando por teléfono, ese taller nos salvó el culo. Mujer, si no fuera por ti, estaríamos en la calle. A los Queens. Empecé a espiar. Robaba llaves del cajón de la cocina y entraba en su estudio.
Un cuartucho lleno de facturas y botellas de manzanilla. Allí encontré el primer documento, un contrato de venta del taller con la firma de mi madre garabateada torpemente. Llamé a un notario amigo de mi padre, un viejo andaluz llamado Pepe que fumaba puros en su oficina del Arenal. Esto es falso como un Judas de Semana Santa, chaval, me dijo, escupiendo saliva en su cenicero. Tu tía lo hizo con una pluma y mucho descaro. La rabia creció como hiedra en las paredes de Triana. No era solo el dinero, unos 200.000 euros de la época, suficientes para una casa en el sur, era la traición a la sangre. Mi padre había confiado en Carmen para que nos cuidara, y ella lo había convertido en su escalera al olvido de deudas. Empecé a planear, ahorré cada euro de mis trabajos, repartidor de periódicos al alba, camarero en ferias para pagar detectives privados. Uno de ellos, un ex policía sevillano llamado Toro, me trajo fotos, Carmen en un casino de Marbella, riendo con fichas en la mano, el collar de mi madre reluciendo en su cuello. Véndelo, le supliqué a Lucía cuando me enteré, pero ella, ingenua o ciega, lo negó, es un regalo de familia. Javi, no pienses en eso. Nuestra relación floreció en ese pantano de secretos. Lucía era mi antídoto, bailábamos sevillanas en las fiestas del barrio. Soñábamos con una vida en Barcelona lejos de las sombras. Pero el incesto alegado por Carmen. Dios, si fuera verdad, habría sido el twist que me destrozaba. Antonio, mi padre, con su hermana, imposible. O eso creía. En mi furia post-funeral de madre, había confrontado a Carmen una vez, a los 13. Tú mataste a mi familia por dinero. Ella rió. Un sonido como uñas en pizarra, niño tonto. El mundo es de los listos. ¿Tu padre era débil? Yo lo salvé. No mencionó aventuras entonces. Solo codicia. De vuelta al presente, en la catedral, con el sol filtrándose por las vidrieras en rayos multicolores, Carmen agitó el sobre. ¿Pruebas? Una carta de Antonio, confesando su amor por mí antes de morir. Lucía sollozó, arrodillándose, es mentira. Javi, mamá está loca por el dinero que perdimos en la crisis. Ramón, el muy cobarde, se escabulló por una puerta lateral, dejando a su mujer sola en el ring. Yo avancé, arrebatándole el sobre. Dentro, una hoja arrugada, Carmen. Perdóname. Lucía no es tuya. Protégela como a una Ruiz. ¿Qué demonios? La letra era de mi padre. Pero las palabras. Un galimatías de delirio febril. El obispo intervino. Su voz temblorosa, hijos míos. Esto es un ultraje al Señor. La ceremonia se suspende. Pero yo no lo permití. Subí al altar, arrastrando a Lucía por la mano de ella resistiéndose. Yo sordo a sus súplicas. Y declaré ante el micrófono del sacerdote, esta boda no acaba aquí. Acaba la mentira de Carmen Ruiz, ladrona de herencias y destructora de almas. Saqué mi teléfono, conectado a un proyector que Miguel había instalado disimuladamente en la sacristía, mi toque maestro de venganza tecnológica. La pantalla del altar cobró vida, documentos escaneados, testimonios en video de Pepe el notario. Incluso un extracto bancario mostrando transferencias de Carmen a cuentas offshore en las Islas Canarias. El jadeo colectivo fue como el viento de levante. Carmen se abalanzó, arañándome la cara. Mentiras. Eres un bastardo como tu padre. Lucía se interpuso, recibiendo un golpe accidental que la hizo sangrar del labio. Ese fue el punto de no retorno. Miguel la apartó, mientras la policía, alertada por un primo escandalizado, irrumpía por las puertas principales. Sirenas aullando en la Plaza Virgen de los Reyes. Arrestaron a Carmen allí mismo, esposada como una delincuente en su mejor traje, gritando maldiciones que resonaban en las bóvedas góticas. Te maldigo. Javier, la sangre te perseguirá. Lucía y yo fuimos separados en ambulancias. Ella,
Al hospital para curar el labio y el alma rota, yo. A comisaría para declarar. Esa noche. Solo en una celda de detención temporal por alteración del orden público. Un cargo menor. Reviví el hook de mi vida, el grito. El anillo rodando. La verdad saliendo a borbotones. Pero el twist mayor acechaba. Al amanecer. Toro. Mi detective. Llamó Javi. Hay algo en el ad. Lucía. No es tu prima. Es tu media hermana. Antonio la engendró con Carmen en 1985, antes de casarse con Isabel. El collar fue su pago de silencio. El mundo se derrumbó de nuevo. Mi venganza, que creí justa, había encendido una mecha que quemaría todo, incluyendo el amor que pensé eterno. La noticia de Toro me golpeó como un mazazo en la nuca durante una siesta sevillana. Pero en esa celda fría de la comisaría de la Macarena, fue un puñetazo al alma que me dejó sin aliento. ¿Cómo? Toro, explícame. Joder. Su voz al teléfono era ronca. Como graba bajo botas, Antonio y Carmen. Un lío en los años 80. Ella embarazada. Él la mandó a abortar. Pero mintió. Lucía nació en secreto, criada como hija de Ramón. El ad del sobre de Carmen era real, lo contrasté con muestras tuyas de un vaso en tu casa. Colgué, el auricular resbalando de mi mano sudada, y vomité en el retrete de acero inoxidable. Incesto. No solo alegato de mi tía loca, verdad enterrada bajo capas de mentiras familiares. Salí en libertad condicional esa tarde. Con el sol de diciembre quemando las aceras de Sevilla como si el cielo mismo juzgara mi estupidez. Miguel me esperaba en su viejo Seat Ibiza, aparcado frente a la comisaría con el motor en marcha. Sube, cabrón. Lucía está en el Hospital San Juan de Dios. No preguntes, solo ve. El trayecto fue un silencio espeso, roto solo por el zumbido de la radio sintonizando saetas flamencas que hablaban de traiciones y duelos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Murmuró Miguel al fin, girando el volante hacia el barrio de los Remedios. Lo miré. Mi amigo de toda la vida, el que había sido mi confesor en las noches de rebujito y confidencias. Porque el plan era perfecto. Miguel. Exponer a Carmen. Recuperar el dinero del taller invertido en mi futuro. No esto. El hospital olía a desinfectante y rosas marchitas. Un purgatorio blanco donde las enfermeras andaluzas charlaban en voz baja sobre el escándalo de la boda Ruiz que ya corría como pólvora en WhatsApp. Lucía estaba en una habitación privada. Gracias a los contactos de Ramón del muy hijo de puta, aún tenía influencia en la junta local. Entré. Y ella levantó la vista de la ventana. El labio hinchado cosido con puntos finos. Los ojos rojos como tomates de la huerta. Javi. ¿Es verdad lo que dice mamá? Me senté en la cama, tomando su mano aún tibia, aún mía, a pesar de todo. Sí. Pero no cambia nada. Te amo. Sobreviviremos. Mentira piadosa. Esa noche. En nuestro apartamento vacío con el vestido de novia tirado en el suelo como un sudario arrugado, le conté todo. Ella lloró, no de rabia, sino de un hondo, gutural lamento que evocaba las saetas de Viernes Santo. Sabía algo, Javi. Mamá me dijo una vez que papá Ramón no era mi padre biológico, pero juró que era un amor fugaz con un torero. Nunca imaginé. ¿Incesto? ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? Nos abrazamos en la oscuridad, cuerpos que se conocían de memoria traicionados por la sangre. Pero el amor, ese traidor caprichoso, se aferraba, besos salados, promesas susurradas de huir a las playas de Cádiz y empezar de cero. Al día siguiente, el mundo real nos alcanzó como una ola traicionera. Periodistas de ABC y El Correo de Andalucía acampaban en la puerta del edificio. Flasazos iluminando el rellano como juicios mediáticos. Ruiz, confirmas el incesto familiar, gritaban.
mientras yo empujaba a Lucía hacia el coche de Miguel. Carmen había sido liberada bajo fianza, Ramón moviendo hilos desde su chalet en Nervión, y soltó la bomba en una rueda de prensa improvisada en la Plaza de España. Mi sobrino intentó destruirme por celos. Lucía es su hermana, y él lo sabía, un monstruo. Las redes ardían, boda incesto Sevilla Chending. Memes crueles con mi foto de la comunión superpuesta a serpientes. La sociedad sevillana. Esa jauría de cotillas con mantilla y smartphone. Nos devoró. Amigos de la universidad me bloquearon. Tíos lejanos enviaron mensajes de rezo por vuestras almas perdidas. El trabajo en mi estudio de arquitectura en el centro me despidió por daño a la reputación. Lucía, abogada junior en un bufete de la Avenida de la Constitución, fue puesta en excedencia. Necesitamos dinero, dijo ella una noche, mientras cenábamos pan con tomate y jamón rancio. Vendamos el piso. Pero el piso era de Carmen, hipotecado con deudas que ahora nos caían encima como una losa. Aquí entra el conflicto mayor, el dinero. El DAN de símbolo 1F1. La ley. Demandé a Carmen por fraude en el juzgado de Sevilla. Representado por Pepe el notario. Ahora mi abogado pro bono. Esto es sólido, Javi. Pruebas irrefutables del taller. Más el escándalo público que la hunde. Pero ella contraatacó con una querella por difamación y revelación de secretos familiares. Ramón, el intermediario cobarde, metió en una reunión tensa en un café de la Alameda de Hércules. Chicos, arreglemos esto. Os doy 50.000 euros. Os mudáis a Málaga. Y olvidamos el AN. Lucía, con el orgullo herido pero pragmática, susurró, acepta. Javi. Por nosotros. Yo negué. La rabia bullendo, no. Ella pagará todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe contra Carmen por envenenar mi linaje. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por el amor mancillado con Lucía. Toantín en las noches de insomnio planeando el próximo golpe. Miguel, mi ancla, me advirtió, la venganza es un plato que se enfría, pero qué mal que lo cocina. Ignoré. Contraté a Toro de nuevo para acabar más profundo. Encuentra el origen del afer. Le ordené. Él volvió con un sobre cartas de mi padre a Carmen. De 1984. Apasionadas. Culpables. La amaba antes de Isabel. Javi. Lucía es tuya por mitad. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me invadió, ¿y si mi venganza había destruido a inocentes? Lucía, sintiendo mi distancia, se volvió distante, si me ves como un error genético. Dilo. El clímax se gestaba en silencio. Carmen, acorralada, me citó en el taller abandonado, ahora un almacén fantasma en las afueras de Sevilla. Hablemos, sobrino. Solo nosotros. Fui, con un grabador en el bolsillo. Ella esperaba entre sierras oxidadas y virutas petrificadas. El collar de mi madre, recuperado por la policía, colgando de su cuello como un trofeo. Quería decírtelo todo, Javier. Antonio me dejó por tu madre, pero Lucía. Es nuestro puente. Cásate con ella. La iglesia lo perdonaría en privado. Su oferta era veneno azucarado, unión en la oscuridad, perpetuando el secreto por dinero y dan de símbolo 1F1 familiar. Rechacé. Activando la grabación, admite el fraude. Tía. El taller. El collar. Las mentiras. Ella rió. Histérica, eres como él. Ciego. ¿Sabes qué? Lucía no es solo tu hermana, abortó un hijo tuyo hace meses. No lo sabías. ¿Verdad? Por miedo a este escándalo. El twist me dejó de rodillas, nuestro hijo. Perdido en una clínica de Madrid. Sacrificado por el peso de las sombras. La PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenwebe ESTALLO. La empujé.
No con fuerza, pero suficiente para que cayera entre herramientas. «Monstruo», gritó, llamando a Ramón por móvil. La policía llegó de nuevo, esta vez con cargos graves, agresión. Lucía, enterada por un soplo. Me visitó en comisaría, terminó. Javi. No puedo con más sangre. Se fue, llevándose el corazón que compartíamos. Solo, en la celda. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me devoró, mi venganza. Lógica en papel. Había encadenado reacciones irreversibles. Familia rota. Amor incinerado. Futuro en ruinas. El juicio contra Carmen se convirtió en el circo mediático que Sevilla no había visto desde el último escándalo de corrupción en el ayuntamiento. Y yo, Javier Ruiz, era el payaso trágico en el centro del escenario, con el maquillaje de la rabia empezando a agrietarse bajo las luces implacables de la verdad. Las audiencias preliminares en el Palacio de Justicia de las Cinco Llagas eran un hervidero, periodistas con libretas raídas. Vecinos de Triana mascullando juicios morales. Y Ramón, sentado en la fila de atrás como un buitre con corbata, contando las plumas que le quedaban. Mi abogado, Pepe, entraba y salía de la sala con carpetas llenas de pruebas. Su puro apagado entre los dientes, esto la hunde. Javi. Fraude probado. Más la agresión que grabaste. Pero Elan. Eso complica tu imagen. Complicar era un eufemismo. El twist del aborto revelado por Carmen en su delirio de venganza había salido a la luz en una exclusiva de Canal Sur, donde ella lloraba ante las cámaras. Mi hija perdió a su bebé por el acoso de Javier. Él sabía del incesto y aún así. Lucía, destrozada, confirmó en un comunicado lacónico: necesito tiempo para sanar. No más declaraciones. No me visitó más. Y su silencio era peor que cualquier grito, un vacío que resonaba como el eco en las calles empedradas de Santa Cruz. Intenté contactarla por mensajes. Llamadas que iban al buzón como flechas perdidas. Lucía. Fue un accidente. Te necesito. Hablemos. Nada. Solo el fantasma de nuestro hijo no nacido. Un nombre que nunca elegimos. Flotando entre nosotros. La sociedad. Esa bestia andaluza de lengua viperina. Me escupió. Mi barrio. Donde una vez repartía pan y chistes. Ahora cerraba puertas, incestuoso. Murmuraban las señoras en el mercado de la Encarnación, mientras fingían seleccionar naranjas. Miguel, mi único aliado, me alquiló una habitación en su piso de Nervión. Un cuchitril con vistas a un patio de luz mortecina donde las palomas picoteaban migajas de mi dignidad. Busca trabajo freelance, Javi. Dibuja planos desde casa. Y terapia, coño. No puedes cargar solo con esto. Terapia, una psicóloga de mediana edad llamada Rosa, con oficina en el barrio de San Vicente, que me hacía cavar en el barro de mi infancia. Tu venganza era un escudo, Javier, contra la pérdida de tus padres. ¿Pero a qué costo? ¿Valió la pena? No, no valía. Pero la rabia, esa perra fiel, no soltaba. En las sesiones, revivía la escena del taller, Carmen cayendo. Su grito, el collar rompiéndose en el suelo y las perlas rodando como lágrimas de mi madre. La empujé por control, confesaba a Rosa, pero en realidad, por miedo. Miedo a que Lucía fuera parte de la traición. Ella sentía, tomando notas: el perdón empieza por ti mismo. Palabras bonitas, pero en Sevilla, el perdón es un lujo para los que no han sido apuñalados por la familia. El conflicto se ramificaba como las raíces de un olivo centenario. Dinero primero. El juez congeló las cuentas de Carmen, revelando un desvío de 300.000 euros del taller, invertidos en propiedades fantasma en la Costa del Sol. Parte me correspondía por herencia, pero el proceso era un laberinto burocrático: peritajes, testigos, apelaciones. Ramón ofreció un acuerdo extrajudicial: te doy tu parte.
chico. Pero retira los cargos. Por Lucía. Lo rechacé en su chalet. Un nido de opulencia con piscina y bar de cañas. Dile a tu mujer que pague con cárcel. No con euros sucios. Él suspiró. Sirviéndome un fino, eres terco como Antonio. Pero mira lo que le costó. Dan de símbolo 1F1. El segundo tentáculo. La Iglesia, escandalizada, excomulgó a Carmen por difamación sacrílega de ironía, dada su hipocresía, pero me negó la absolución hasta reparar el daño familiar. Visitaba la catedral a diario, arrodillándome ante la Virgen de la Esperanza Macarena, no por fe ciega, sino por la necesidad de un silencio que ahogara el ruido interno. Allí, entre velas parpadeantes, planeaba el siguiente paso, confrontar a Lucía, no como amante, sino como hermana herida. Le escribí una carta, depositándola en su bufete, no te culpo. El monstruo era Carmen, no nosotros. Perdóname por no ver la jaula antes. La ley. El tercero. Apretaba el nudo. Mi agresión, grabada, se convirtió en arma de doble filo. El fiscal la usó para pintar a Carmen como víctima, alegando provocación emocional. Pepe contraatacó con perfiles psicológicos. Carmen Ruiz, narcisista patológica con historial de manipulación. Testigos desfilaron. El florista del taller, que confirmó las falsificaciones, una vecina de Triana, que oyó las peleas de los 80 sobre el embarazo de Carmen. Yo testifiqué en la audiencia principal, bajo juramento, mi voz temblando como una guitarra flamenca desafinada. Ella robó mi infancia, mi herencia, mi familia. Y cuando quise justicia, inventó el incesto para destruirme. Lucía apareció ese día, en la galería de público, pálida como un sudario. Nuestros ojos se cruzaron, suyos, llenos de un amor roto y una hermana encontrada a la fuerza, míos, suplicantes. No hablamos, pero su presencia fue un bálsamo efímero. Después, en el pasillo de mármol frío, Ramón se acercó. Ella quiere verte, pero con condiciones. Deja la demanda. El dilema me carcomía, ¿venganza o redención? Esa noche, en el piso de Miguel, bebí hasta el amanecer, reviviendo flechis, el grito en la boda, el anillo rodando, las perlas esparcidas. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E se mezclaba con PH símbolo 1E símbolo 1E. Carmen merecía caer. Pero a costa de Lucía, el twist menor llegó en una visita a Toro. Javi, hay más. Ramón no es el cornudo inocente. Él forzó a Carmen a criar a Lucía como suya, pero sabía del afer. ¿Y tú? Antonio dejó una póliza de vida por 100.000 euros a tu nombre, oculta en un banco de Madrid. Carmen la interceptó. Dinero. De nuevo. El ciclo vicioso. Decidí, aceptaría el acuerdo parcial, pero no sin un último golpe. Organicé una reunión familiar en el café de la Alameda, con Pepe como testigo. Carmen llegó encadenada por la mirada al bajo libertad condicional, su belleza marchita por bolsas bajo los ojos. Habla, sobrino. ¿Qué quieres ahora? Verdad total, dije, reproduciendo la grabación del taller. Ella se derrumbó, confesando entre sollozos, Antonio me amaba, pero eligió a Isabel. Lucía fue mi venganza, la crié para herirlos. El taller. Lo tomé por rabia. Lucía, presente. Se levantó, basta. Mamá. Somos ruinas. Javier, perdónanos. Pero el perdón no era mío para dar. Firmamos el acuerdo, ella devolvía el dinero. Yo retiraba la agresión. Paz aparente. Sin embargo, la Toantín bullía. En secreto, envié las cartas de Antonio a un tabloide de Madrid, anónimamente. El escándalo explotó de nuevo a Fay Ruiz. Carmen, arrinconada, intentó suicidarse con pastillas en su chalet. Ramón la salvó, pero el daño estaba hecho.
Lucía me llamó por fin, ven al hospital. Hablemos como hermanos. Fui, el corazón latiendo como tambores de Semana Santa. En su habitación, con tubos y monitores pitando. Me abrazó, te odio por la venganza. Te amo por la verdad. Pero no podemos ser más. Lágrimas compartidas. Un adiós que dolía como parto inverso. La cadena de reacciones continuaba, Ramón se divorciaba. Vendiendo el chalet para pagar deudas, yo recibía la póliza, invirtiéndola en un nuevo taller simbólico. Mi redención. Pero el CA otra o mayor acechaba, invisible, en las sombras de mi propia alma fracturada. El abrazo con Lucía en el hospital fue el último hilo que unía los jirones de mi vida. Y cuando se rompió, Javier Ruiz se convirtió en un lobo solitario aullando en las noches brumosas del Guadalquivir, donde el río susurra secretos que nadie quiere oír. Ella se mudó a Barcelona esa semana, aceptando un puesto en un bufete de la Sagrada Familia de Irónico, dada nuestra profanación del santo vínculo. Cuídate, hermano, me dijo en la estación de Santa Justa, con una maleta a cuestas y los rizos negros enmarcando un rostro que ya no era mío. La vi subir al AVE, el tren devorándola como el tiempo devora ilusiones. Y en ese momento, el vacío me succionó no solo amor perdido, sino la noción de familia, ese mito andaluz de sangre y tapas compartidas. Carmen, mientras tanto, languidecía en su chalet vacío. Ramón habiendo huido a un apartamento en la Costa Brava con un amante de 21 años, detalle que Toro me sopló con una risa cínica, los viejos cabrones nunca aprenden. La visité una tarde de lluvia torrencial. Las calles de Sevilla convertidas en canales venecianos improvisados, para cerrar el círculo. Ella abrió la puerta en bata raída. El collar de mi madre era ahora suyo por decreto judicial, irónicamente colgando flojo en su cuello huesudo. Vienes a rematarme. Y signo de interrogación adelante. Sobrino. Ya no tengo nada. Nos sentamos en la cocina donde una vez robé galletas siendo niño. Y por primera vez, hablamos sin máscaras. ¿Por qué, tía? ¿Por qué jodernos a todos? Ella vertió 2 copas de manzanilla, las manos temblando como hojas de olivo en vendaval. Envidia, Javier. Tu padre me eligió a mí primero, en una feria de abril del 84. Besos robados tras las casetas, promesas de huir a Madrid. Pero Isabel apareció, con su inocencia de maestra, y él la prefirió. Yo quedé preñada, sola, con Ramón oliendo a fracaso. Lucía fue mi venganza, la crió como trofeo, y cuando Antonio murió, tomé el taller para escupirle a su tumba. Lágrimas surcaban su maquillaje corrido, pero no compasión, solo un espejo de mi propia oscuridad. El incesto. ¿Por qué soltarlo en la boda? Ella rió, amarga porque vi en tus ojos el odio que yo sentía. Quería que ardieras como yo. Salí de allí con el estómago revuelto. La lluvia lavando el asfalto, pero no el veneno interno. Miguel me esperaba en un bar de la Plaza del Salvador, con cañas espumosas y aceitunas aliñadas. Cierras capítulos. Signo de interrogación BIN. Ahora, vive. Pero vivir era un lujo que Mito Antín me negaba. La póliza de mi padre de esa herencia póstuma que Toro desenterró me dio 100.000 euros limpios, suficientes para comprar un pequeño estudio en el barrio de San Bernardo y montar un taller de ebanistería modesta, Ruiz y Hijos, grabado en la puerta de roble. Un guiño irónico a los hijos que nunca tuve. Trabajaba de sol a sol, tallando mesas y sillas para turistas yanquis que pagaban fortunas por auténtico artesanado andaluz. Pero las noches eran cuevas de insomnio, donde el H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me visitaba como un duende flamenco. Rosa, la terapeuta, profundizaba. Tu venganza creó una cadena, Carmen en depresión. Lucía exiliada. Tú aislado. ¿Era justicia? ¿O solo más pérdida? Respondía con evasivas.
Pero en el fondo sabía, la PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y NICIAL por el taller se había mutado en un monstruo que devoraba todo. Intenté reconectar con raíces, visité la tumba de mis padres en el cementerio de San Fernando, dejando azahares frescos y susurrando, perdóname, papá. Arreglé lo del dinero, pero rompí el resto. El viento traía ecos de saetas, recordándome que en Andalucía, el dolor es un arte, no una carga. El CA otra O estalló 3 meses después, en una noche de feria de abril que Sevilla celebra como si el mundo acabara al alba. Yo, solo en el Real de la Feria, bebía rebujito en una caseta privada, invitado por un cliente rico, un empresario de vinos de Jerez llamado Don Felipe. La música retumbaba, bulerías alegres que contrastaban con mi humor negro. Y entonces, la vi, Lucía, bailando en el centro de la pista, con un vestido de lunares rojos que acentuaba sus curvas, rodeada de desconocidos. Mi corazón dio un vuelco, avancé, empujando cuerpos sudorosos, hasta plantarme ante ella. Lucía. Ella se detuvo, el abanico cayendo de su mano. Fabi, ¿qué haces aquí? El mundo se redujo a nosotros dos. El jaleo de palmas y tacones, un telón de fondo borroso. Vine por casualidad. O destino. Háblame, por favor. Nos sentamos en un banco de madera, compartiendo un cigarro que ninguno fumaba bien. Estoy de visita, dijo ella, exhalando humo tembloroso. Mamá está mal, cáncer, como tu padre. Quiere verte antes de... El twist mayor me azotó, ironía cruel. El mismo mal que devoró a Antonio ahora cebándose en Carmen. Lágrimas brotaron porque ella, después de todo. Lucía tomó mi mano de hermana. No amante, la vida no es justa. Javi. Como nosotros. Fuimos al chalet esa noche, el Guadalquivir plateado bajo la luna llena. Carmen yacía en una cama de hospital improvisada, tubos serpenteando como venas artificiales. El rostro demacrado pero los ojos aún afilados. Sobrino, murmuró, extendiendo una mano esquelética. Vine a verte morir, dije, voz ronca. Ella sonrió, débil, bien. Merecido. Pero escucha, la carta de Antonio. Era falsa. Yo la escribí para herirte. Lucía no es tu hermana. Han manipulado por un laboratorio corrupto que Ramón pagó. Solo quería separaros. Robarte el amor que no tuve. El suelo se abrió bajo mis pies, no incesto. Solo otra mentira. El alivio chocó con la furia, ¿por qué ahora? H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN. Javier. Muero con él. Toma el collar. Es de tu madre. Y perdóname. El clímax fue visceral, la abracé, sollozando como un niño, mientras Lucía nos unía en un círculo roto. No soy tu hermana, susurró ella después, en la cocina, mientras Carmen dormía. Pero el daño. ¿Podemos reconstruir? Besos tentadores. Pero detuve, ¿no? Primero, sanar. Llamé a Miguel, a Rosa, incluso a Ramón que regresó por piedad. La familia, fracturada, se recompuso en vigilias, rezos, anécdotas de Antonio, risas forzadas sobre viejos rencores. Carmen murió al amanecer, en paz. Su funeral fue discreto, en la misma catedral donde todo empezó, pero sin gritos, solo silencio reflexivo. Enterramos sus cenizas junto a las de mis padres. Un cierre poético. Lucía se quedó en Sevilla, alquilando un piso cerca del mío. No amantes, aún amigos, hermanos falsos convertidos en algo nuevo. El dinero del acuerdo financió mi taller, que creció, encargos de muebles para el Alcázar, aprendices jóvenes que tallaban sueños en madera. Pero las consecuencias no cesaban. El escándalo me dejó cicatrices, desconfianza en la sangre, terapia eterna. Miguel se casó ese verano, invitándome como padrino, prueba el amor limpio, cabrón.
Lo intenté, saliendo con una pintora de la Triana. Pero sombras persistían. Un año después del funeral de Carmen, Sevilla me devolvió el favor que le había robado. Una segunda oportunidad envuelta en el aroma de azahar y el rumor del río, pero marcada por las huellas indelebles de la venganza que una vez juré como evangelio personal. Mi taller, Ruiz y Hijos, prosperaba en una nave rehabilitada en las orillas del Guadalquivir, donde el agua lamía los pilares como un recordatorio constante de que todo fluye, incluso el odio solidificado. Contraté a 2 aprendices, un chico de la Macarena con manos diestras y una chica de 2 hermanas con ojos curiosos, y juntos tallábamos no solo muebles, sino redención en cada muesca de sierra. El dinero de la póliza y el acuerdo judicial me permitió expandir una tienda en el casco antiguo, con vitrinas que exhibían mesas de olivo y sillas de castaño, atrayendo a turistas que pagaban por historias de artesanía andaluza, ignorantes de la mía. Lucía y yo navegábamos un limbo tierno, no romántico del todo, pero profundo como las raíces de un naranjo. Vivía a 2 calles, en un ático con balcón al alcázar, trabajando de nuevo en su bufete, pero ahora especializada en herencias disputadas e ironía que nos hacía reír en cenas improvisadas de salmorejo y tortilla. Somos supervivientes, Javi, decía ella, alzando su copa de fino en el bar de la Plaza de Toros. La sangre nos jodió, pero elegimos no ahogarnos en ella. Besos esporádicos, castos, como probar un vino añejo, prometedores, pero con pozo de cautela. El twist del anfalso nos había liberado, pero el aborto de ese hijo fantasma aún dolía en noches de confidencias. Cuando ella confesaba, lo hice por miedo a ser como mamá, atada a secretos. Yo la abrazaba, no lo eres. Y yo. Aprendo a soltar. Miguel, casado ahora con una enfermera llamada Ana, una mujer de curvas generosas y risa contagiosa, me arrastraba a barbacoas en su casa de los Bermejales, donde el humo de la parrilla mezclaba chorizos y anécdotas. Mira, cabrón, la vida no es venganza. Es esto, carne asada y niños corriendo. Su hijo, un renacuajo de 3 años llamado Paco, trepaba mis piernas pidiendo tío Javi, cuenta la historia del taller embrujado. Inventaba cuentos de duendes carpinteros y tías brujas, purgando demonios con ficción. Rosa, la terapeuta, redujo sesiones a quincenales. Has cruzado el umbral, Javier. De víctima a arquitecto de tu paz. Palabras que calaban. Aunque el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN persistía como una astilla bajo la piel. Las consecuencias de la cadena se manifestaban en ondas, Ramón. Solo en su Costa Brava. Me escribió una carta manuscrita, con letra temblorosa: hijo, tu tía me destruyó tanto como a ti. Usa el dinero que queda sabiamente. Murió de un infarto jugando al dominó en un café local, dejando una herencia modesta que dividí con Lucía, ella para su fondo de becas para huérfanos, un tributo a mi madre. Yo para expandir el taller a un centro de formación para jóvenes del barrio. La ley cerró el caso de Carmen con una sentencia leve, 2 años por fraude, suspendida por enfermedad, pero su legado de vergüenza perduraba en susurros de vecinas. La sociedad sevillana, voluble como el viento de levante, me rehabilitó gradualmente. Invitaciones a ferias, donde bailaba sevillanas con desconocidas, olvidando flashes de cámaras. Un artículo en Diario de Sevilla al de la boda maldita al renacer del carpintero, pintó mi historia como epopeya, no tragedia. Atrayendo clientes famosos, un torero retirado encargó un armario para su museo personal. Pero el CEA otro final. Ese clímax introspectivo que nadie ve venir, llegó en la feria de abril del año siguiente, bajo las luces colgantes y el eco de fandangos. Estaba en mi caseta, rodeado de amigos Miguel, Ana, aprendices del taller, cuando Lucía apareció en la entrada, con un vestido de volantes blancos que la hacía parecer un sueño escapado de un lienzo de Velázquez. Baila conmigo, Javi,
dijo, extendiendo la mano. El mundo se detuvo, palmas marcando ritmo, tacones golpeando tierra, y nosotros girando en un torbellino de lunares y pasión contenida. En el vértigo, susurró, quiero intentarlo de nuevo. Como amantes. Sin sombras. El beso que siguió fue fuego puro, labios que recordaban, cuerpos que se reclamaban, el pasado disolviéndose en sudor y risas. Pero el destino, ese tramposo con acento gaditano, intervino con un último twist. 2 meses después, en una ecografía rutinaria, lucía embarazada. Milagro de nuestra reconexión. El médico frunció el ceño, hay un marcador genético. Nada grave, pero recomiendo pruebas. Pánico, eco del falso. No. Era solo un rasgo hereditario de Antonio, diabetes gestacional. Pero el miedo nos unió más. Esta vez, lo haremos bien. Juramos. Casándonos en una ceremonia íntima en el puente de Triana. Sin catedrales ni gritos, solo nosotros. Miguel como testigo. Y el río bendiciendo con su flujo eterno. Hoy, con nuestro hijo, un niño de ojos verdes como mi madre, gateando en el taller. Rodeado de virutas y sueños. Miro atrás sin PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb. Solo con una sabiduría ganada a golpes. La venganza me dio justicia parcial. Pero la pérdida me enseñó empatía, el amor. Renacido de cenizas. Es el verdadero legado. Sevilla sigue su curso, procesiones, ferias, traiciones menores en tabernas. Yo tallo madera, pero también puentes con Lucía, con el pasado, con el futuro. Y si algún día el niño pregunta por la tía que gritó en una boda, le diré, era una tormenta, hijo. Pero después, siempre sale el sol. Fin.